Invocaciones iniciales. Saludo a esta realidad Sat, en la que todos los seres animados e inanimados se manifiestan como si tuvieran una existencia independiente. Permanecen durante unos instantes y desaparecen para siempre. Me inclino ante esta conciencia, Chit, que toma la triple forma de conocedor, conocimiento y conocido, desdoblándose como el que ve, la visión y lo visto, y transformándose en el actor, lo hecho y la acción. Rindo culto a esta felicidad absoluta, Ananda, que es la vida de todos los seres, cuya dichosa manifestación emana del que contempla la espuma de este océano de felicidad. Sat, Chit y Ananda son los tres aspectos esenciales de Brahman: la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta. A ellas recurre el anónimo redactor del Yoga Vajista, como es tradicional en el inicio de todo sutra. Libro 6, Nirvana Kanda, sobre la liberación. 100 parte. Descripción del propio Vajista. Continuación. Las ideas de yo y tú se han grabado con fuerza en tu conciencia, porque no te has preocupado de investigarlas cuidadosamente. Cuando indagas sobre ellas y comprendes su verdadera naturaleza, se desvanecen rápidamente. Cuando se comprende y se realiza la verdad, todas las escenas de lo que llamamos creación desaparecen como cesa el agua de un espejismo cuando se comprende su naturaleza real. De hecho, por el mero estudio de este Maharamayana, se comprende la verdadera realidad sin grandes dificultades. El que no se interesa por la liberación no es un hombre, sino un gusano. Debemos meditar sobre la felicidad de la liberación y el inevitable dolor que acompaña a la ignorancia. Por el estudio de este Maharamayana se obtiene la paz suprema. La liberación concede una frialdad interna de la mente, mientras que la ignorancia produce angustia psicológica. Después de comprender esto, no debemos esforzarnos más por la liberación. ¡Qué insensata es la gente! Permanecen obsesionados por el deseo de satisfacciones sensibles. Aunque todos ellos pueden cultivar el deseo de la liberación si estudian cuidadosamente esta escritura. Con estas palabras, el día 17º llegaba a su ocaso y la asamblea se dispersó para descansar y atender a sus obligaciones religiosas, como era habitual. Al día siguiente, Vajista continuó su enseñanza. Te he contado la historia de la roca para que puedas comprender y realizar la verdad con suficiente claridad.
Nada existe en ningún momento, en ningún lugar. Solo existe Brahman, como una masa de conciencia sin división ni fractura alguna, que no sufre ningún cambio. El propio ser cósmico solo es un objeto soñado en esa conciencia, que unas veces se manifiesta de forma sutil y otras de modo tosco y material. Por consiguiente, no hay creación ni creador, sino una sola conciencia indivisible, no dual. La diversidad de los sueños no origina diversidad alguna en el que sueña, y esa idea de creación tampoco produce división alguna en la conciencia. Solo hay conciencia, no creación. Las montañas soñadas no son montañas, sino el propio soñador que las está soñando. La conciencia infinita, Chidakaya, soy yo. Son los tres mundos, es el Purusha y eres tú mismo. Doctrina de la inmortalidad o Ayatavada. Sin este Chidakaya, el cuerpo es un cadáver. Esta conciencia infinita no puede ser cortada ni quemada y jamás puede perecer, porque nunca ha sido creada y no existe objetivamente. Por tanto, nadie nace ni muere jamás. La conciencia es la persona. Si se dice que una persona ha muerto y por consiguiente su conciencia ha muerto, es como si se dijera que porque muere el hijo, también muere el padre. Si la conciencia muriera, todas las cosas morirían y el mundo quedaría incomprensiblemente vacío. Esta conciencia, querido Rama, no ha muerto jamás, ni esta creación se ha quedado nunca vacía, porque el ser interior de cada uno, que es conciencia pura, es inmutable. Cuando se ha comprendido esto, ¿dónde puede haber nacimiento y muerte? Cuando uno comprende y realiza que es conciencia pura, ya no le afecta el nacimiento o la muerte, el placer o el dolor. Desgraciado de aquel que no lo ha comprendido o lo ha olvidado por completo. El que comprende que es puro experienciar no es afectado por calamidad alguna, ni por angustias mentales o trastornos psicológicos de ningún tipo. Mientras uno piensa que es un cuerpo, pierde la fuerza y la sabiduría, pero cuando comprende que es pura conciencia, las recupera de nuevo. Entonces ya no es víctima de la codicia, de la vanidad ni de ilusión alguna. Qué locos son los que se lamentan porque van a morir, pensando en la muerte del cuerpo. Cuando uno sabe que es conciencia, siente el golpe de la flecha más afilada como si fuera la caricia de una flor. Si la conciencia pudiera morir, la gente estaría siempre muerta. Nada muere. La conciencia concibe ambos pensamientos, estar vivo y estar muerto. Por un lado, es consciente del samsara y por otro,
es consciente de la liberación. Toma conciencia del placer y del dolor, sin abandonar su verdadera naturaleza. En el estado de ignorancia de sí misma, se ve envuelta en la ilusión. En el estado de conocimiento de sí misma, se libera de esa misma ilusión. Pero la conciencia misma no aparece ni desaparece. No existe algo que podamos llamar la realidad frente a algo que tenemos que denominar ignorancia o ilusión. Existe todo lo que es concebido, tal y como es concebido. Diversas teorías sobre la realidad. Puesto que el mundo es un sueño del Ser Supremo y todas las cosas son penetradas y envueltas por Brahman, la propia experiencia es Brahman. Lo que se percibe es el mundo objetivo. La conciencia permanece invisible. Por lo tanto, esta ilusión puede considerarse como una imaginación real del ser. Desde otro punto de vista, este mundo objetivo es una ilusión, mientras la realidad de la conciencia permanece incomprensible, porque la noción de aquel mundo surge de un vacío, shunya, que sin embargo es real. La conciencia infinita no desarrolla ninguna actividad, pues el mundo surge de una causa inmanifestada, pradhana o prakriti. También hay quien sostiene que Brahman es el mundo en estado de ignorancia de sí mismo, del mismo modo que una cuerda es tomada en la oscuridad por una serpiente. Y esta opinión también es real, porque se basa en la percepción. La teoría de que el mundo es un conjunto de átomos también es aceptable, pues por medio de la investigación se puede llegar a esta conclusión. Algunos pensadores dicen que el mundo es tal y como uno lo ve, y por consiguiente, este mundo no es real ni irreal, sino que goza de una realidad puramente subjetiva. Otros declaran, en cambio, que solo el mundo externo es real y que no hay otra realidad más que esta. También están expresando la verdad en tanto en cuanto no consiguen ver nada más allá de lo que se percibe con los sentidos. También están en lo cierto los que sostienen que todo cambia en el tiempo, porque atribuyen un poder omnipotente a los mecanismos de este cambio constante. La creencia de que el jiva habita en el cuerpo como un gorrión en una jaula y a la muerte del cuerpo vuela a otro cuerpo o jaula, y otras creencias semejantes que se sostienen en otros países también son aceptables, porque son creídas por todo el mundo en esas latitudes. Los hombres sabios contemplan estas teorías con una visión ecuánime y saben que Brahman es el ser de todas las cosas, con independencia de cualquier teoría que tengamos sobre la vida y la muerte.
También hay quienes aseguran que la naturaleza se manifiesta a sí misma de forma espontánea y natural, sin una inteligencia creadora que la dirija, puesto que habitualmente vemos que en la naturaleza se producen muchos fenómenos indeseables y faltos de inteligencia, como las catástrofes naturales y otras cosas semejantes. Este punto de vista también parece razonable. Continuará en el próximo video.